La inflación de Estados Unidos rompe un máximo de 40 años, colocándose en 8.5% anual. La Reserva Federal sube los tipos de interés 2 veces consecutivas, un 0.50% en la mayor subida de tipos de interés de la década. En promedio, los americanos ahora tienen $9,000 menos en sus ahorros con toda la inflación y los gastos que están habiendo. Y está habiendo un shock en la riqueza de alrededor de unos 5 billones en la economía estadounidense. Vemos al Standard & Poor's 500, el mercado de Estados Unidos, cayendo en su peor inicio de año desde 1939, ya entrando a un territorio de mercado bajista de una caída de más del 20%. Vemos las criptomonedas como Bitcoin ya un 62% abajo de su máximo histórico. Y por si fuera poco, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos cayó un 1.4% en el último trimestre, lo cual significa que ya vamos a la mitad de una posible recesión si el siguiente trimestre sale negativo. El único mercado que no está cayendo es el de bienes raíces en Estados Unidos. Vemos como siguen cayendo las ventas, siguen cayendo las aplicaciones para una hipoteca, pero los precios siguen subiendo. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar con ese mercado, tal vez haya un ajuste pronto. Lo que sí nos compete es en dónde vamos a colocar nuestro dinero para invertirlo de forma segura, pero que también tengamos rendimientos suficientes para ganarle a esa inflación tan alta que estamos viendo este año. Por un lado tenemos las criptomonedas, bastante rendimiento, pero también hay un riesgo de por medio. Tenemos al Standard & Poor's 500, al mercado estadounidense o el mercado global, incluso un ETF de mercados emergentes, pero ese también podría tener algo de riesgo, volatilidad, un poco, pero igual rendimientos un poco mejores que algo de renta fija, como lo podrían ser los CETES, que ahorita están pagando un 8.86% los CETES a un año. También están las SOFIPOS, que las puedes encontrar aquí en México en Cubo Financiero, que están pagando más o menos un rendimiento de entre el 8 al 12% anual. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? Bueno, los mercados van a seguir algo nerviosos de acuerdo a lo que vaya dictaminando la Reserva Federal en cuanto a su política monetaria, la subida de tipos de interés, la reducción en su hoja de balances y más que nada ese endurecimiento en la restricción que tiene sobre el dinero, lo que se le conoce como el M2 Supply, que es el dinero que está circulando de forma más líquida en la economía. Mientras mejor y más circule ese dinero en la economía, estará estimulándola, creando ese crecimiento en las empresas, mayor márgenes de ganancia, también mejores rendimientos en la bolsa si estamos viendo que están comportándose mejor las compañías, pero esto también trae a su vez inflación. Y como la inflación está muy alta, la Reserva Federal lo que está buscando es disminuir esta inflación. Y con esto vienen subidas de tipos de interés y una reducción en la hoja de balances de la Reserva Federal. En las 5 reuniones que quedan, que son en junio, en julio, en septiembre, noviembre y diciembre, se espera que en cada una de ellas se suba 0.50% más los tipos de interés, el Federal Funds Rates de la Reserva Federal. Pero si en una de esas reuniones se sube un 0.75% sin precedentes, a los mercados no les va a gustar y eso podría traer incluso más miedo a la bolsa y a todos los mercados globales. Y nuevamente, nadie sabe con exactitud qué es lo que va a estar pasando, pero aquí la clave va a estar en la diversificación. La diversificación, como su nombre lo indica, es tener diversidad en la clase de activo en la que estás invirtiendo. No solo invertir en acciones, no solo invertir en bienes raíces, está diversificado en los diferentes mercados para que tu dinero no fluctúe con tanta volatilidad y que también tenga rendimientos de una parte que compensen las pérdidas del otro. Aunque ojo, claro que varía dependiendo de tu edad, tu aversión al riesgo y cuál sea tu objetivo financiero en tu vida. Si lo que quieres es preservar tu capital, ya estás en una edad arriba de 50 años, podrías estar invirtiendo solamente en renta fija, o un 80% en renta fija como en CETES y un 20% en acciones un poco defensivas como Coca-Cola, 3M y del consumo estable. Pero si eres un poco más joven, puedes darte el lujo de invertir con mayor riesgo. Podrías invertir un 80% en acciones, también tener un 10% en criptomonedas, un 10% en renta fija para dar una pequeña estabilidad a tu portafolio. Para que quede un poco más claro, vámonos a un ejemplo directo. Digamos que tienes 25 años. Estás empezando a invertir y estás buscando cómo diversificar tu portafolio. Por ejemplo, podrías destinar un 70% a acciones y también de ese 70% podrías incluso diversificar aún más en los sectores de la bolsa. Podrías tener un 20% en consumo estable, un 80% en consumo discrecional, un poco de agresividad en las tecnológicas que tienden a ser mayor volátiles, pero también mejor rendimiento en el tiempo. Podrías estar invirtiendo en empresas como Tesla, como Amazon, como Apple, como Google, como Facebook. También tener un poco de estabilidad con Coca-Cola, 3M, Procter & Gamble. Y en fin, puedes ir variando o simplemente estar invirtiendo en un ETF del Standard & Poor's 500 o del mercado global
o del mercado de Estados Unidos o del mercado de economías emergentes. Te estaré dejando un video que te puede ser de mucha utilidad aquí en la pantalla para empezar a diversificar en los diferentes mercados del mundo en cuanto a acciones. Y el 30% restante podrías destinar la mitad de ese 30%, o sea, el 15% en bienes raíces. Y muchos estarán preguntando, ¿cómo puedo invertir en bienes raíces si no tengo una casa, si no tengo un departamento, no tengo una oficina que pueda rentar? Bueno, hay aplicaciones aquí en México y también alrededor del mundo, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica y en Europa. Se está haciendo muy famoso lo que se le conoce el crowdfunding inmobiliario. Estas son aplicaciones que te permiten invertir con pequeñas aportaciones de capital, comprando pedazos del inmueble el que se está comprando de forma grupal, por así decirlo. Bastantes personas se están juntando comprando esas pequeñas fracciones como si fueran acciones de ese inmueble. En México tenemos las dos más grandes y más conocidas, que son Brick y 100 ladrillos. Y aquí básicamente tú vas a poder comprar ese pedazo del inmueble en el que quieras invertir. En caso de 100 ladrillos te van a estar pagando esa renta si el inmueble ya está rentado y está terminado, o si lo puedes comprar en preventa, pues tendrías esa plusvalía que al momento de vender en el mercado secundario tu pedazo de inmueble podrías generar algo de rendimiento. Pero claro, estas son inversiones que son un poco más a largo plazo. No puedes estar comprando y vendiendo inmuebles como si fueran acciones, porque los bienes raíces son un poco más ilíquidos. Tienden a ser inversiones que te dejan esa recurrencia de capital con las rentas que vas recibiendo. En el caso del crowdfunding, pues son ese porcentaje que te corresponde, pero también estarías ganando una plusvalía que suele ser un 4%, 5% anual históricamente. Ahora bien, a tu portafolio podrías agregar un 10% en criptomonedas, que si bien son un activo de alto riesgo, históricamente han dado un rendimiento increíble durante los años. Incluso varios economistas y bancos han estudiado que tan solo una alocación de 5% en Bitcoin de tu portafolio podría incrementar bastante el rendimiento general de todos tus activos. Aunque claro, estamos viendo caídas volátiles enormes. Históricamente hemos visto a Bitcoin caer 70, 80, incluso 90% en cuestión de meses. Por eso estarías aquí colocando simplemente el dinero que estés dispuesto a ver sufrir una volatilidad tan grande. Y claramente tú puedes jugar con las variables. Puedes destinar un 5% en criptomonedas si no te sientes tan confiable en destinar el 10%, o un 0%, tampoco tienes que invertir en ellas. Puedes invertir un poco más en acciones, un poco más en bienes raíces. Y en el ejemplo que estábamos haciendo, un 5% más, el último 5% restante, iría para algo en renta fija, como lo pueden ser los CETES. Los CETES son certificados de tesorería que en el caso de México están respaldados por el gobierno de México y te pagan un rendimiento fijo. Es un instrumento de renta fija, ya que tú sabes desde antes, desde que estás invirtiendo, cuánto es el rendimiento que vas a recibir de acuerdo al plazo que tú estés colocando en el contrato, por así decirlo, ya que tú le estás prestando el dinero a ese gobierno. Aquí, por ejemplo, los CETES a un mes están pagando 6.93%, a 3 meses 7.46%, a 6 meses 8.08% y a un año 8.86%. También ahí hay incluso más plazos, pero el más reconocido es la tasa anual, que es del 8.8% aproximadamente de momento, y eso es bastante. Ya está al nivel de la inflación que tuvo Estados Unidos, y podríamos ver una disminución en la inflación en los siguientes años, lo cual nos estaría ayudando a estar reganando algo de rendimiento real a nuestro capital. Y esto es uno de los instrumentos financieros más seguros que hay en el mercado, ya que está respaldado por el gobierno de un país, una entidad federativa, y te están pagando un interés fijo. Tú ya sabes cuánto vas a recibir de capital cuando estés terminando ese plazo al que tú hayas comprado ese CETE. Un dato muy importante es que para tú recibir el interés al que se está comprometiendo el gobierno de darte a cambio, es terminar ese plazo, si es un año por ejemplo, terminar ese año completo. Si lo vendes antes podrías perder algo de dinero, así que es recomendable siempre dejar el plazo, ya que es un plazo fijo y se tiene que terminar para recibir el interés completo. Y ahí lo tienes, esta es la diversificación completa. Estás diversificando en diferentes clases de activo. Claro, podrías incluso diversificar un poco más en activos un poco más lujosos, como relojes, joyería. Incluso hay gente que se dedica a coleccionar carros, como tarjetas de Pokémon también. Aquí lo importante es que tú te sientas cómodo con tus inversiones, que estés diversificado en diferentes clases de activos, que se apeguen a tu estrategia, que también hagas un estudio de tu aversión al riesgo, cuál es tu meta financiera para ver qué rentabilidad tú estás buscando al año o en un periodo de 10 años para que cumplas esas metas financieras. Así que bueno, ahí lo tienes, espero que te haya servido mucho este video. No olvides dejar tu like, comentar aquí debajo, sígueme en mi Instagram @aprende.invierte, debajo tienen el Telegram para recibir noticias de último momento y nos vemos en el próximo video.